Soy el Dr. Javier, médico general. Hoy quiero explorar con ustedes uno de los mayores desafíos del envejecimiento: la pérdida de memoria y el riesgo de demencia, algo que puede cambiarles la vida a ustedes y a sus familias. ¿Sabías que cada 66 segundos, 20 adultos reciben un diagnóstico de demencia? Esa cifra tan fría como contundente es solo la punta del iceberg de un problema que amenaza a millones de familias en silencio. Un estudio fascinante llevado a cabo en Zaragoza siguió durante 12 años a más de 2.400 personas mayores. Los resultados rompen con muchos de los mitos que solemos dar por hechos. Por ejemplo, el deterioro cognitivo no afecta a hombres y mujeres de la misma manera. Y lo que es aún más sorprendente, no todas las personas están condenadas a perder la memoria o haber alterado su pensamiento al llegar a la vejez. De hecho, el 81,7% de los hombres y el 52% de las mujeres participantes no mostraron deterioro cognitivo a lo largo del tiempo. La edad media en el inicio del estudio rondaba los 70 años. Y aún así, más de la mitad de los participantes conservaron su capacidad de razonar y recordar. Elena Lobo, la investigadora principal, lo describió como algo alentador y positivo, porque demuestra que nuestro cerebro es más resistente de lo que se pensaba. Pero también dejó una advertencia: el nivel educativo alcanzado en la infancia y juventud influye enormemente en cómo nuestro cerebro se defiende del paso del tiempo. Entre las mujeres con menos acceso a educación formal, el deterioro cognitivo fue más frecuente. Y aunque hoy el acceso a la educación es más equitativo, esa huella histórica todavía se refleja en quienes envejecen ahora. Lo inquietante es que mientras la ciencia nos recuerda que el envejecimiento por sí solo no explica la pérdida de memoria cada minuto y medio, hay alguien que recibe un diagnóstico que cambia para siempre su vida y la de sus seres queridos. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿y si la causa no fuera simplemente la edad? ¿Y si existiera un factor oculto presente en algo tan cotidiano como los medicamentos que descansan en el botiquín de millones de hogares? La investigación más reciente apunta a esa dirección y lo hace con un mensaje alarmante. Una clase de fármacos de uso común, desde antihistamínicos hasta tratamientos para el estómago o la incontinencia, tiene un efecto invisible: generan lo que llamamos carga anticolinérgica. Es un fenómeno silencioso acumulativo que reduce la capacidad de las neuronas para comunicarse y que con el tiempo puede acelerar el camino hacia la demencia. Lo más perturbador es que la industria farmacéutica conoce estos riesgos desde hace décadas y, sin embargo, sigue recetando y comercializando esos medicamentos, multiplicando así el peligro para millones de personas mayores. ¿Sabías que algunos de los medicamentos más comunes en los botiquines familiares pueden estar saboteando silenciosamente la memoria? No hablo de tratamientos experimentales o píldoras extrañas que solo se encuentran en hospitales lejanos. Me refiero a pastillas que millones de adultos usan cada noche para dormir, para aliviar la alergia de temporada, para controlar la vejiga o incluso para calmar un dolor persistente. Y lo inquietante es que detrás de esa aparente normalidad existe un mecanismo químico muy claro que erosiona poco a poco la claridad mental: el bloqueo de la acetilcolina, ese mensajero indispensable para recordar, para mantener la atención y para conservar la chispa de alerta que sostiene la mente. Lo sorprendente es que durante años estos fármacos fueron considerados seguros rutinarios, casi inocentes. Sin embargo, la investigación actual grita lo contrario.
Un análisis en adultos mayores reveló que quienes consumían de manera habitual medicamentos con efecto anticolinérgico tenían un riesgo un 5 más alto de desarrollar demencia que quienes nunca los usaron. No es un matiz, no es una diferencia mínima. Es un salto enorme que transforma a este grupo de medicinas en enemigos directos de la memoria. Entre ellos, uno de los más extendidos es la difenhidramina, mejor conocida como Benadryl. Para muchos representa esa cápsula roja que promete descanso inmediato o alivio frente a los estornudos. Está disponible sin receta barata, aparentemente inofensiva. Pero en el cerebro actúa como un ladrón silencioso. Interrumpe la acción de la acetilcolina en el hipocampo, el centro donde se fijan las memorias recientes. En las consultas, los pacientes rara vez relacionan su niebla mental con ese comprimido nocturno. Sin embargo, la ciencia lo deja claro. Lo que parece ser solo un somnífero ocasional, en realidad puede acelerar un deterioro, que luego resulta irreversible. Otro nombre que aparece con frecuencia en las prescripciones es la oxibutinina, usada para controlar la vejiga hiperactiva. En apariencia ofrece una solución práctica frente a la incomodidad de correr al baño. Pero su capacidad de atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica lo hace especialmente dañino para las neuronas del hipocampo. El resultado es devastador: mayor riesgo de confusión de olvido, de perder el hilo de una conversación. Un estudio en la BMJ lo mostró con crudeza. Quienes usaban oxibutinina durante más de un año incrementaban hasta un 40% la probabilidad de desarrollar demencia. Y lo más duro es que muchos nunca fueron advertidos de este costo oculto. No menos preocupante es la amitriptilina, un antidepresivo antiguo que aún hoy se receta por dolor neuropático, insomnio o incluso migrañas. Su efecto anticolinérgico es tan intenso que la alteración cognitiva no es un efecto secundario raro, sino una consecuencia esperada con el uso prolongado. En estudios de cohorte, se observó que adultos tratados con dosis acumuladas de este tipo de fármacos tenían hasta un 54% más de riesgo de deterioro cognitivo. A menudo los cambios llegan de forma insidiosa. Dificultad para encontrar palabras, problemas de concentración, lapsos de memoria que se confunden con signos de la edad. Y así, lo que empezó como un tratamiento para dormir mejor, se convierte en un lento apagón de las capacidades mentales. La lista incluye también a la paroxetina, conocida como Paxil. Aunque pertenece a la generación moderna de antidepresivos, los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, guarda una trampa química, una potente acción anticolinérgica. Ese detalle lo diferencia de otros de su misma clase y lo convierte en un riesgo considerable para la claridad mental. Estudios recientes señalaron que los usuarios de paroxetina presentaban deterioros medibles en la memoria a corto plazo, en la atención y en la evocación verbal, en tan solo 12 meses de tratamiento. La ironía es cruel: un medicamento destinado a estabilizar el ánimo termina afectando la lucidez y la regulación emocional. Cuando uno observa el panorama completo, se hace evidente el patrón. No se trata de una coincidencia ni de casos aislados. Todos estos medicamentos comparten el mismo enemigo, la acetilcolina. Y cada vez que se bloquea su acción, el cerebro pierde parte de su capacidad para registrar, procesar y recuperar información. Los estudios no dejan margen para la duda. El vínculo entre anticolinérgicos y deterioro cognitivo es sólido, cuantificable y repetido en diferentes poblaciones. El verdadero peligro
radica en la normalidad con la que se consumen. Un antihistamínico nocturno, una pastilla para la vejiga, una dosis para el dolor crónico, un antidepresivo de apariencia moderna. Todos ellos parecen soluciones cotidianas, pero en conjunto actúan como un enemigo invisible que adelgaza lentamente la frontera entre lucidez y deterioro. Y la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que esas pequeñas cápsulas tomadas con la mejor intención están golpeando a diario la maquinaria más delicada de la mente. Hay un detalle que rara vez se comenta en las consultas rápidas y que sin embargo pesa de manera silenciosa sobre la mente de millones de adultos. No todos los fármacos que erosionan la memoria lo hacen bloqueando la acetilcolina. Existen otros muy distintos en su mecanismo, que sabotean el cerebro por vías más sutiles, alterando nutrientes esenciales, modificando estructuras químicas indispensables o generando una especie de sedación química que desactiva lentamente la agilidad neuronal. Un ejemplo claro son los inhibidores de la bomba de protones conocidos como omeprazol, esomeprazol o lansoprazol. Se recetan con tanta frecuencia para el reflujo que se han convertido casi en parte del desayuno de muchos adultos. Su promesa es sencilla: apagar el ácido estomacal y con ello las molestias de la acidez. Pero lo que rara vez se advierte es que ese mismo apagón bloquea la absorción de vitamina B12, un nutriente clave para proteger las vainas de mielina que recubren las neuronas y sostienen la memoria. En un estudio con más de 73,000 mayores de 75 años, publicado en JAMA Neurology, se observó un aumento del 40% en el riesgo de demencia en quienes usaban estos medicamentos de manera regular. No se trata solo de una carencia vitamínica, también se altera el metabolismo del magnesio y del calcio, elementos esenciales para la transmisión de las señales nerviosas. El resultado se traduce en confusión, lapsos de memoria, una sensación de neblina que se interpreta como envejecer, pero en realidad es el precio de un tratamiento crónico contra la acidez. Algo similar ocurre con las estatinas, pastillas mundialmente prescritas para controlar el colesterol: simvastatina, atorvastatina. Nombres que suenan familiares porque millones de mayores las toman a diario con la esperanza de proteger el corazón. Y sí reducen el riesgo de infartos, pero el cerebro, compuesto en un 60% de grasa, necesita colesterol para mantener la integridad de sus membranas y la mielina que recubre los axones. Cuando se reduce de forma agresiva, las neuronas se quedan sin una materia prima crítica. Un estudio de 2023 en Frontiers in Aging Neuroscience mostró que los mayores de 70 años en tratamiento prolongado tenían un 26% más de riesgo de deterioro cognitivo, especialmente en dosis altas. Lo más inquietante es que algunos describían pérdidas súbitas de memoria, episodios de desorientación en calles familiares o la incapacidad de recordar nombres cercanos. Y si de fármacos populares se trata, pocos alcanzan la magnitud de las benzodiazepinas: lorazepam, diazepam, alprazolam. Tranquilizantes recetados para calmar la ansiedad o inducir el sueño. Al principio parecen un salvavidas, reducen la angustia, facilitan el descanso, devuelven la calma. Pero esa calma viene acompañada de un precio: la inhibición de la actividad neuronal. Es como bajar la intensidad de la luz en todo el cerebro. En un seguimiento de 6 años publicado en el BMJ, se demostró que los adultos que tomaron benzodiazepinas durante más de 3 meses tenían un 51% más de riesgo de desarrollar Alzheimer. Y no es difícil entender por qué, cuando la actividad neuronal se atenúa de manera crónica,
El cerebro pierde plasticidad, se vuelve más rígido, menos eficaz para aprender y recordar. Muchos describen la sensación como estar en una nube desconectados de sí mismos, sin la chispa que antes los definía. Todavía más alarmante es el uso de antipsicóticos en personas mayores. Quetiapina, risperidona o olanzapina. Fármacos creados originalmente para esquizofrenia o trastorno bipolar. Sin embargo, hoy en muchos geriátricos se usan de manera rutinaria para controlar insomnio, agitación o cambios de comportamiento. Lo que parece una solución práctica es en realidad una forma química de sedación que borra la personalidad. En 2022, un amplio estudio publicado en The Lancet Healthy Longevity siguió a más de 25,000 adultos mayores y encontró que aquellos tratados con antipsicóticos tenían un 71% más de probabilidad de deterioro cognitivo en apenas 12 meses. Y el mecanismo es brutal. Estos fármacos reducen la dopamina, un neurotransmisor indispensable, no solo para el ánimo, sino para la función ejecutiva y la memoria. Así los pacientes terminan con expresiones planas, sin motivación, con la sensación de estar viendo desaparecer poco a poco a un ser querido que, aunque físicamente presente, parece desvanecerse en lo emocional y lo mental. En conjunto, todos estos medicamentos representan un segundo frente de amenaza. No bloquean la acetilcolina, pero roban nutrientes, desorganizan la química cerebral o apagan el sistema nervioso. Lo inquietante es que su uso es cotidiano, prescrito con ligereza, y los efectos cognitivos muchas veces se confunden con el paso natural de los años. Sin embargo, detrás de cada olvido inesperado, de cada confusión repentina, puede esconderse el eco de estas pastillas que parecían tan seguras. Imagina por un momento la rutina de un adulto mayor que lidia con varios problemas de salud al mismo tiempo. Una pastilla para dormir, otra para controlar la vejiga, otra para el dolor neuropático y quizás un antidepresivo. Cada una vista de manera aislada podría parecer razonable. El verdadero peligro aparece cuando todas esas piezas se suman y se convierten en una carga invisible que el cerebro no puede sostener. La polifarmacia anticolinérgica. Pues, estamos hablando de un efecto menor ni de un simple malestar pasajero. Los estudios muestran que cuando se acumula este tipo de medicamentos, el riesgo de demencia no solo aumenta, se multiplica. Un análisis publicado en Age and Aging en 2022, con más de 280,000 adultos mayores, reveló que aquellos con la mayor carga anticolinérgica tenían hasta un 100 más de probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo en un periodo de 10 años. Es más del doble del riesgo. Y lo más alarmante es que la mayoría de las personas nunca son conscientes de que sus tratamientos suman este peso tóxico en el cerebro. El escenario es fácil de imaginar. Alguien toma difenhidramina por las noches para dormir, mejor recibe oxibutinina para controlar la vejiga y además usa amitriptilina para un dolor crónico. Cada una por separado ya representa un riesgo, pero juntas producen un efecto sinérgico devastador. El bloqueo de la acetilcolina se multiplica. Las neuronas comienzan a fallar en la transmisión de señales. Las sinapsis pierden fuerza y el cerebro entra en un estado hipoactivo que imita con precisión los primeros signos de Alzheimer. Y lo más cruel es que esos síntomas, confusión, olvidos, cambios en la personalidad, suelen atribuirse al envejecimiento natural, cuando en realidad son el resultado directo de una carga farmacológica que podría evitarse.
He visto cómo las familias describen a sus seres queridos como distintos, menos conectados, menos presentes. Hablan de conversaciones interrumpidas, de rutinas olvidadas, de una energía que se va apagando poco a poco. Pero rara vez sospechan que la causa está en esa combinación de medicamentos que parecían tan cotidianos. El daño, además, no siempre es evidente de inmediato. Puede instalarse en silencio durante meses o años, hasta que de repente la memoria se derrumba y el deterioro se confunde con una enfermedad irreversible. La realidad, sin embargo, es distinta. La demencia inducida por fármacos no siempre es un camino sin retorno. Cuando se identifica a tiempo y se logra reducir esa carga, muchos pacientes recuperan claridad, energía y capacidad de concentración en cuestión de semanas o meses. El cerebro tiene una resiliencia sorprendente, pero solo si se le concede la oportunidad de liberarse de ese peso innecesario. Lo que hace especialmente traicionera a la polifarmacia es su carácter silencioso. Ningún prospecto advierte que el verdadero riesgo no está solo en una pastilla, sino en la combinación de varias. Ningún envase alerta que lo que parece un simple tratamiento para dormir mejor, controlar la vejiga o aliviar un dolor puede en conjunto duplicar el riesgo de perder la memoria. Y así, miles de adultos terminan atrapados en un círculo en el que los síntomas de deterioro llevan a más prescripciones, que a su vez agravan aún más el problema. Esta es la amenaza médica más oculta y al mismo tiempo más prevenible. No se trata de un virus ni de una mutación genética, sino de la suma de decisiones farmacológicas que muchas veces podrían replantearse. Cada ajuste, cada revisión de la lista completa de medicamentos, cada sustitución por alternativas más seguras puede marcar la diferencia entre un futuro de lucidez o uno marcado por la confusión. Permíteme contarte algo que muchos ignoran y que, sin embargo, puede cambiar radicalmente la vida de quienes enfrentan los primeros signos de deterioro cognitivo. La demencia inducida por medicamentos no siempre es un destino inevitable. En realidad, en gran parte de los casos es reversible, y ahí es donde surge la esperanza. He visto cómo la memoria, la claridad mental y hasta la vitalidad emocional pueden regresar cuando se eliminan los fármacos que interfieren con las funciones más delicadas del cerebro. No es magia, es ciencia, y sobre todo es una decisión que se puede tomar a tiempo. El primer paso es detenerse un momento y mirar con lupa la lista de medicamentos que uno consume. Muchos de ellos recetados durante años se acumulan silenciosamente hasta crear una carga que el cerebro no puede sostener. Pastillas para dormir que bloquean neurotransmisores clave antiácidos que impiden la absorción de vitaminas esenciales ansiolíticos que adormecen las conexiones neuronales. Aislados ya son un riesgo, pero combinados forman un cóctel que apaga la mente sin que el paciente lo note. Lo que parece olvido normal de la edad, en realidad, puede ser un efecto químico perfectamente identificable. Aquí entra en juego una palabra que no todos conocen de prescripción. Se trata de un proceso deliberado y supervisado donde se revisa cada fármaco, se mide su utilidad real y se decide si se puede reducir la dosis, cambiar por otra alternativa más segura o suspenderlo de manera gradual. Es como liberar poco a poco a la mente de un peso innecesario, permitirle respirar y recuperar su agilidad. Lo sorprendente es que en cuestión de semanas o meses, algunos pacientes vuelven a reconocer rostros olvidados, recuperan conversaciones que parecían perdidas o simplemente despiertan cada día con mayor lucidez. Existen opciones mucho más seguras que pueden reemplazar a las que generan este deterioro. Los antihistamínicos modernos como la loratadina,
no atraviesan la barrera hematoencefálica y no dañan la memoria. Para quienes sufren de acidez crónica, la famotidina es una alternativa a los inhibidores de la bomba de protones con un perfil cognitivo más benigno. Y en el terreno de los antidepresivos, fármacos como la sertralina o el escitalopram ofrecen un equilibrio eficaz sin cargar al cerebro con efectos secundarios que lo debilitan. Estas no son soluciones teóricas, son realidades clínicas que ya están disponibles y que pueden marcar la diferencia entre un envejecimiento con dignidad o una dependencia injusta. Lo importante es entender que nadie debe realizar estos cambios por cuenta propia. La clave está en abrir un diálogo sincero con el médico, plantear la inquietud sobre la memoria y exigir una revisión completa de la medicación. En esa conversación, aparecen verdades ocultas, dosis que se mantuvieron por costumbre, recetas que nunca se ajustaron, combinaciones que nadie cuestionó. Y es en ese momento donde empieza el camino hacia la recuperación. El cerebro tiene una resiliencia asombrosa. Incluso después de años bajo la influencia de ciertos fármacos, logra reorganizarse, recuperar plasticidad y devolver funciones que parecían perdidas. Esa es la razón por la cual este tema no debería inspirar miedo, sino esperanza. Porque la demencia causada por medicamentos no es un final escrito en piedra, es una condición que al identificarla puede revertirse. La clave está en atreverse a mirar la propia lista de medicinas y preguntar, ¿realmente necesito todas estas pastillas o ha llegado el momento de liberar mi mente? La polifarmacia no es simplemente un concepto médico abstracto. Es una de las amenazas más silenciosas y devastadoras para la memoria y la claridad mental de millones de adultos. Cuando varias medicaciones con efecto anticolinérgico se acumulan en el organismo, el cerebro empieza a trabajar bajo una nube química que poco a poco apaga la chispa de la memoria, la concentración y hasta la personalidad. Lo más preocupante es que en muchos casos esto ocurre sin que la persona o su familia lo relacionen con los medicamentos, atribuyéndolo en cambio al envejecimiento normal. Sin embargo, no estamos ante un destino inevitable. Este deterioro puede prevenirse y en muchos casos incluso revertirse si se identifica a tiempo y se ajusta el tratamiento adecuado. El punto clave está en comprender que no se trata solo de una pastilla aislada, sino del peso acumulado de varias a la vez. Ese peso invisible puede duplicar el riesgo de demencia en apenas unos años. He visto cómo al reducir esta carga, muchos adultos recuperan la lucidez, la energía y el control de su vida cotidiana en cuestión de semanas. Es un cambio que a menudo resulta sorprendente tanto para los propios pacientes como para sus familias. Pero nada de esto ocurre. Por casualidad, requiere revisar cada medicación, incluso las que parecen inofensivas, y nunca asumir que algo es seguro solo porque ha sido prescrito durante años. Por eso, hoy la invitación es clara. No esperes a que los olvidos pequeños se transformen en un deterioro mayor. Habla con tu médico o con tu farmacéutico. Pregunta, revisa tu lista de medicamentos. Busca alternativas más seguras cuando sea posible. No se trata de dejar nada de golpe, sino de dar pasos informados que pueden marcar la diferencia entre una mente que se apaga lentamente y otra que se mantiene activa, presente y conectada. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué medicamentos estás tomando en este momento? ¿Has notado cambios en tu memoria, en tu estado de ánimo o en tu manera de relacionarte desde que comenzaste con alguno de ellos? Déjalo en los comentarios aquí abajo. Tus experiencias pueden ayudar no solo a ti,
sino también a otras personas que atraviesan lo mismo y aún no se atreven a hablarlo. Y si esta información te ha resultado útil, no olvides dar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la manera más sencilla de asegurarte de que no te pierdas otras alertas de salud que podrían proteger tu cerebro y tu calidad de vida en los próximos años.